Todos para este momento ya conocemos a Thanos, el titán loco. Sabemos que es un ser despiadado que solo busca asesinar personas o entidades alrededor del universo, eliminando la mitad de la población en cada lugar que va, sin importarle si son mujeres, niños u hombres. Conocemos lo sanguinario y centrado que puede ser cuando habla sobre sus metas y las cosas que está dispuesto a hacer para cumplirlas, diciendo que todo lo hace por un sentido del balance, pero que sin embargo, al analizar su lógica, esta comienza a fallar de muchas maneras. Esto es porque no conocemos su historia, de dónde vino y qué es lo que realmente lo motiva. Para saber esto, primero tenemos que viajar unos cuantos años al pasado, específicamente a Titán, lugar de nacimiento de Thanos. El lugar donde Thanos nació, como lo dije hace unos segundos, es llamado Titán. Es una de las lunas de Saturno y la ciudad subterránea de los conocidos Eternals. Estos eran un tipo de seres humanos con habilidades extraordinarias. Estas habilidades habían sido incrustadas en su ADN por los celestiales mediante experimentos. Y a su vez, los celestiales eran una de las entidades más viejas de todo el universo, siendo increíblemente gigantescos y poseyendo poderes inimaginables para las mentes normales. El día que Thanos nació fue un día común y corriente. Sin embargo, el cómo nació no lo fue. A diferencia de los otros residentes de Titán, que eran relativamente normales en aspecto físico, Thanos nació con lo que parecía ser una mutación genética deformativa, cambiando su cuerpo y transformándolo en un ser que para ellos en ese entonces era irreconocible. Los doctores quedaron totalmente sorprendidos, pues esto nunca se había visto en Titán. Él era el primero en nacer así, nadie ni se imaginaba por qué. Los doctores en ese momento le aconsejaron al padre realizar diferentes tipos de pruebas para llegar a la conclusión de por qué es que había nacido con estas características tan peculiares. Sin embargo, debido al amor de padre, este no aceptó y simplemente lo dejó vivir, diciendo que más que un Eternal era un ser más fuerte que los demás, puesto que había sobrevivido a lo que sea que le habría pasado en el proceso de gestación. El momento más importante vino al momento de enseñarle el bebé recién nacido a su madre. Al tomar la primera mirada de su hijo, se dio cuenta de lo que estaba pasando y sin pensarlo, tomó un cuchillo que tenía cerca y trató de apuñalarlo hasta matarlo. Sin embargo, los doctores fueron capaces de evitar esto y la mantuvieron sedada por un tiempo. Al despertar, seguía diciendo que tenía que matarlo antes de que se pudiera convertir en un demonio real, y esto la llevó a convertirse en una persona totalmente desquiciada con el tiempo, siendo así encerrada en un manicomio. Como era de esperarse, cuando Thanos era solo un niño, debido a su apariencia totalmente extraña y bizarra, era molestado por los niños de su misma edad, lo llamaban monstruo y otros sobrenombres que poco a poco lo iban afectando subconscientemente. Thanos era en ese entonces un niño común como cualquier otro, que no le gustaba buscar ningún tipo de problemas, era estudioso, en realidad hasta el más inteligente de toda su escuela, y le encantaba la naturaleza y todo lo que tenía que ver con ella, pasando horas encerrado en su libreta dibujando animales. Thanos era un niño muy retraído, bien sea por el hecho de que su cara y complexiones físicas eran tan diferentes o porque él ya sabía algo. No buscaba relacionarse con los niños de su misma edad. En un momento, un niño bastante amable se le acercó y le ofreció jugar, a lo que él respondió que sí. Un tiempo después, en su casa, a Thanos se le ocurrió la buena idea de tratar de averiguar por qué es que su apariencia era de la forma en que era, y decidió preguntarle a su padre si este podía darle acceso a los archivos familiares de cuando él y su madre se conocieron, para ver si existía algo que ellos no habían dado cuenta y que él pudiera utilizar para saber sus orígenes. Pasó a explicarle una historia de uno de sus amigos de la escuela, pero debido a que el padre de Thanos era una persona tan importante en Titán, no tenía tiempo ni atención para prestarle a su hijo, ignorándolo por completo, prácticamente como si este ni siquiera hubiese estado allí. Thanos ese mismo día decide ir a visitar a su madre para ver si ésta se dignaba a hablar con él, puesto que desde que fue encerrada en el manicomio, ésta nunca volvió a decir ni una sola palabra. El pequeño Thanos le comenta a su madre que ha estado teniendo una pesadilla bastante extraña. Dice que todo comienza con él, siendo un bebé recién nacido y con alguien tratando de asesinarlo con un cuchillo. Pasa a decir luego que el sueño no termina ahí, que se transforma. Él se vuelve adulto y con ese mismo cuchillo asesina a la persona que trataba de matarlo. Además dice que al parecer consiguió una cura para estos sueños tan horribles, y que esa cura es simplemente no dormir, pues estos sueños eran tan profundos y molestos que habían estado en su mente por más de 4 años. Un tiempo después, Thanos era un niño querido por la mayoría de sus compañeros de clase. Era inteligente e interesante, puesto que, al ser diferentes de todos los demás niños y estos entender que era una mutación, porque en realidad los niños eran bastante inteligentes, se veían intrigados por esto. Sin embargo, había una niña que estaba más que interesada en él y al parecer sabía cosas que ni él sabía de él mismo.
Un día de clases, les tocó abrir una lagartija para identificar sus órganos como es hecho normalmente en las escuelas. Sin embargo, al Thanos verla muerta en la bandeja, se le revolvió el estómago. El simplemente ver la sangre hizo que todo su cuerpo se estremeciera y salió disparado del salón de clases. Al llegar a la parte de afuera de la escuela, este vomitó todo lo que había comido ese día y en ese momento fue que la interesada niña lo abordó. Le dijo que siempre era así la primera vez, que con el tiempo se volvía más fácil, a lo que él respondió que no quería que se volviera más fácil, pues eran criaturas vivas y a él no le gustaba la idea de abrir algo solo para estudiarlo. La niña pasó a decirle que tenía que tratar, puesto que si quería ser un gran científico como su padre, que era el jefe de todo el planeta Titán, tenía que acostumbrarse a ver sangre, pues esto es básicamente lo que hacían siempre los científicos. Le dijo además que se tomara un tiempo y pensar en esto, que si quería llegar a alcanzar todo su potencial, debería tomárselo con calma. Le ofreció además llevarlo a un lugar donde esta niña dijo que siempre iba para tratar de pensar y relajar su mente. Le dijo que era un lugar que nunca olvidaría. Ese mismo día, más tarde, Thanos fue con sus compañeros de clases a investigar este interesante lugar. Era una cueva habitada por algunas lagartijas y que, según le había dicho su amiga, tenía unas increíbles gemas que este podía investigar si deseaba. Sin embargo, de un momento a otro, todo cambió. La cueva se comenzó a colapsar y este quedó atrapado entre todos los escombros de piedra. Atrapado allí por más de 3 días continuos tratando de escapar, poco a poco fue que logró salir de todas estas piedras. Todo este tiempo junto a una de esas lagartijas y le dijo que no importaba cuánto le tomara porque no iba a tratar de comérsela así se estuviese muriendo de hambre. Al intentar salir de los escombros, Thanos se encontró con algo trágico. Todos sus amigos habían muerto en el derrumbe y habían sido devorados por las lagartijas que se encontraban dentro de esta cueva. Sus cuerpos sin vida todavía estaban siendo comidos y algunos no tenían ni rostros. De alguna manera, estas criaturas no se veían interesados en comérselo a él. Poco tiempo pasó para que todos en el planeta comenzaran a desconfiar de Thanos, pues en Titán nadie había muerto por más de 200 años, así que este era un momento totalmente trascendental, algo que no era normal en absoluto. Pensaban que él se los había asesinado y luego se los había comido, que algo demoníaco había despertado dentro de él y que en una furia indescriptible había cedido ante sus impulsos. Esto lo hizo cuestionarse todo acerca de él mismo, si sus valores en realidad servían de algo o si él pudo haber evitado esto de alguna manera. Es así como aquella niña vuelve una vez más a él y le sugiere que ceda ante sus impulsos, que los deje correr libremente, pues esto era totalmente natural. Así, agarra un cuchillo y se devuelve a aquella cueva donde sus amigos murieron y masacra a todas las lagartijas que vivían en este lugar, despedazándolas a todas sin piedad. Muchos años después, Thanos ya era un adulto joven, era extremadamente inteligente, haciendo parecer a sus profesores como simples seres humanos normales, señalándoles en varias ocasiones que sus lecciones eran una burla y que simplemente de aprendizaje era inútil, pues Thanos, con abrir una criatura, ya tenía capacidad de saber cómo murió, qué tipo de vida había llevado y hasta qué sentimientos fueron los últimos que pasaron por su mente antes de morir. Todos estos conocimientos que podían darle a él en la escuela, él ya los sabía, y no solo eso, Thanos ya se encontraba realizando experimentos en criaturas vivas de su propio planeta, llegando a tener cientos de estas en un laboratorio secreto y realizando experimentos casi que diariamente. La niña extraña todavía formaba parte de su vida y al enterarse de esto, no se asustó en lo más mínimo, más bien lo apoyaba y hasta quedó impresionada de todo lo que Thanos había logrado. Thanos duraba horas cortando y experimentando con estos animales vivos, tratando de buscar respuestas sobre él mismo, de dónde era y por qué tenía esa apariencia. Sin embargo, estas respuestas eran imposibles que las consiguiera aquí. Fue en ese momento que esta niña le sugirió algo que cambió su perspectiva totalmente. Si él estaba tratando de buscar respuestas de sí mismo, un residente de Titán, era imposible que las consiguiera haciendo experimentos con simios de cueva, que tenía que cambiar y elegir otro tipo de espécimen. Fue en ese momento que Thanos decidió cometer su primer crimen. Secuestró y amordazó a una pareja que se encontraban divirtiéndose en un lugar alejado de la sociedad. Los llevó a su laboratorio secreto y comenzó a realizar estos experimentos atroces en estas dos personas. Poco tiempo pasó para que se dieran cuenta de que estas personas habían sido asesinadas. El problema es que en Titán el concepto de asesinato como tal no existía. Nadie sabía qué era esto, pues era una raza totalmente pacífica hasta el momento en que nació Thanos. La madre de Thanos un día volvió a su casa y tuvo una conversación con su hijo en la cual ella le dijo que sabía quién era él y las cosas horribles que había hecho, a lo que él respondió que no, ella no sabía quién era él, ni él mismo sabía quién era él.
2 semanas después, al terminar sus experimentos, Thanos fue a enterrar los cadáveres de sus experimentos con aquella muchacha, y en ese momento ella le preguntó si en el fondo no le había gustado el sentimiento que pasó por su cuerpo al quitarles la vida, a lo que él respondió luego de negarlo muchas veces que sí, disfrutó cada momento. Fue justo en ese lugar que le confesó su amor a esta muchacha, y al intentar abrazarla, esta lo golpeó en la cara diciéndole que el amor no era para personas perdidas y patéticas o cobardes, que debía superar todo esto si algún día quería ser algo de ella. La chica ya sabía que lo tenía totalmente bajo su hechizo. Le dijo que ella era la única persona que lo iba a entender y amar, y que mejor se acostumbrara a eso. Lo mandó además a terminar de enterrar los cadáveres y luego se fueron de allí. Unos días después, Thanos hizo lo peor que se le pudo haber ocurrido: secuestró a su madre y la llevó a su laboratorio secreto. En este lugar le contó todo lo que había hecho en su vida, cómo comenzó con pequeñas lagartijas y cómo se fue cambiando a presas más grandes e inteligentes, cómo secuestró a varios de sus profesores y los descuartizó, y cómo asesinó en total a más de 17 habitantes de Titán. Dijo que al principio él creía que todo esto era porque no entendía sus orígenes, que todo era para entenderse a él mismo, pero que con el tiempo se dio cuenta que todo era mentira, que en realidad lo hacía porque su naturaleza lo demandaba, porque no había nada que él deseara más que asesinar personas de maneras horrorosas. Fue así que Thanos levantó un cuchillo y comenzó a descuartizar a su madre, puesto que, según él, ella tenía las respuestas que él había estado buscando toda su vida. Poco tiempo después, Thanos se dio cuenta de que esta chica, que había estado con él por tanto tiempo, era nada más y nada menos que la manifestación real de la muerte, y que la razón de por qué él era como era, tanto física como mentalmente, es porque en sus genes existía una variante llamada Deviant, la contraparte de los Eternal. Este ha sido todo el video de la vida de Thanos y mentalidad mientras crecía. Espero que les haya gustado. Si así fue, recuerden que pueden ayudarme en Patreon, y así podrían salir en mis videos, recibir saludos especiales o hasta decirme de qué hacer el próximo. Recuerden suscribirse a mi canal y los veo en el próximo.